Tras un accidente en una carretera de montaña, una joven desapareció. Su padre, un condecorado almirante de la Marina, movilizó equipos de búsqueda en 3 condados. Los registros hospitalarios indicaban que había salido despedida del vehículo, herida y sangrando. Pero cuando llegaron los equipos de rescate, ella ya no estaba, mientras cientos de personas la buscaban en autopistas y hospitales. Estaba tendida en la cabaña de un desconocido, apenas con vida. La enfermera que la encontró no tenía cobertura telefónica, ni forma de saber que los militares estaban peinando la región en busca de esta mujer. Cuando finalmente se encontraron, el almirante no le dio las gracias como cabría esperar. Lo que sucedió a continuación reveló una verdad que cambió para siempre las vidas de los tres. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios. Disfruta de la historia. Hannah Chun siempre había tenido el sueño ligero. Años de turnos de noche en el County General habían entrenado a su cuerpo para despertarse al menor ruido. El botón de llamada de un paciente, el pitido de un monitor, el arrastrar de pasos por el pasillo del hospital. Pero aquí, a 65 kilómetros de la ciudad más cercana, en una cabaña escondida entre montañas y silencio, no había nada que la despertara, solo el viento entre los pinos, algún ciervo que cruzaba su propiedad de vez en cuando, el tipo de paz que había pasado 2 años buscando. Así que cuando se oyó un golpe en la puerta a las 2 de la madrugada, suave al principio, luego desesperado, y luego casi imperceptible, Hannah abrió los ojos con el tipo de temor que solo se siente cuando sabes que algo va terriblemente mal. Se quitó la manta y se movió rápidamente por la oscura cabaña. Su instinto de enfermera ya estaba calculando las posibilidades. Un excursionista perdido, un problema con el coche, alguien borracho que se había desviado del camino forestal. No tenía miedo. Había visto demasiadas cosas en las salas de urgencias como para que le inquietara unos golpes en la puerta. Pero cuando la abrió, lo que vio la dejó helada. Una joven se balanceaba en la puerta, apenas en pie, con una mano apoyada en el marco para mantener el equilibrio. Tenía la cara manchada de sangre, con un profundo corte que le iba desde la sien hasta la línea del cabello. Su brazo izquierdo colgaba en un ángulo antinatural. Su ropa estaba rasgada, con suciedad y cristales incrustados en la tela. Pero lo que más impactó a Hannah fueron sus ojos, abiertos, desenfocados, luchando por mantenerse abiertos como alguien que lucha por permanecer consciente contra una marea que lo arrastra hacia abajo. Los labios de la mujer se movieron, formando palabras que no salían. Entonces sus rodillas se doblaron. Hannah la cogió antes de que cayera al porche. La mujer pesaba más de lo que parecía, un peso muerto que se derrumbaba en los brazos de Hannah. La arrastró al interior, cerró la puerta de una patada y la dejó en el sofá. Sus manos se movieron de forma automática, comprobando el pulso en el cuello de la mujer, firme pero irregular, inclinando su cabeza para comprobar sus vías respiratorias, examinando la herida de la cabeza, cuya hemorragia ya se había ralentizado, pero cuya hinchazón era intensa y reciente. «Oiga», dijo Hannah con voz firme, la voz que usaba con los pacientes traumatizados. «Oiga, ¿me oye? ¿Cómo se llama?» Los ojos de la mujer se abrieron por un instante. Abrió los labios y susurró algo apenas audible. «Por favor», y luego nada más. Hannah actuó con rapidez. Cogió su botiquín del armario, el que había seguido reponiendo incluso después de dejar el hospital porque las viejas costumbres nunca mueren. Gasas, antiséptico, tiritas. Limpió la herida de la cabeza con dedos firmes, a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. La mujer se movía de vez en cuando, gimiendo suavemente, pero sin despertarse del todo. Hannah le entablilló el brazo, lo vendó con cuidado, la cubrió con mantas y se sentó a observar el subir y bajar de su pecho. No tenía ni idea de quién era esa mujer, ni de qué le había pasado. No tenía ni idea de que, al salvarle la vida esa noche, acababa de poner en marcha una cadena de acontecimientos que harían que todo el peso de la Marina de los Estados Unidos se abatiera sobre su tranquilo y olvidado rincón del mundo. Lena Morrison, de 29 años, había aprendido a vivir en silencio. No el silencio reconfortante que proviene de la soledad, sino el silencio pesado que se instala cuando las personas que deberían llenar tu vida simplemente ya no están ahí. Su madre llevaba muerta 3 años. El cáncer, rápido y despiadado. Y en esos 3 años,
Lena había descubierto que el dolor no solo se lleva a la persona que amabas, se lleva la arquitectura de todo tu mundo. Su padre había amado desesperadamente a su madre. Todo el mundo lo sabía. Pero cuando ella murió, algo en él se apagó por completo. Se volcó en su trabajo con una ferocidad que parecía fuerza, pero que se sentía como abandono. El vicealmirante Richard Morrison, oficial naval condecorado, respetado por miles de personas, inaccesible para la única persona que más lo necesitaba. Sus llamadas telefónicas se convirtieron en mensuales, luego esporádicas y finalmente en nada más que mensajes de texto puntuales en días festivos. Pienso en ti. Espero que estés bien. Palabras que lo decían todo y nada en absoluto. Lena se dijo a sí misma que lo entendía. Él estaba procesando el dolor de la única manera que sabía, pero entenderlo no hacía que la soledad fuera más fácil. Algunas mañanas se despertaba y se daba cuenta de que llevaba días sin hablar con nadie. Se sentaba a la mesa, pensada para dos, y comía sola, preguntándose si eso era ahora su vida, una serie de habitaciones vacías y conversaciones sin iniciar. Entonces, un martes por la mañana que parecía como cualquier otro martes por la mañana, su teléfono vibró con un mensaje de la asistente de su padre, la comandante Patricia Wells. El mensaje era breve, casi demasiado informal para el peso que tenía. Tu padre ha estado preguntando por ti. Lena se quedó mirando esas 6 palabras durante 20 minutos, preguntando por ella sin llamarla, sin ponerse en contacto con ella, pero preguntando. No era mucho, pero era algo. Y después de 3 años sin nada, algo parecía todo. Tomó la decisión de forma impulsiva, como se hace cuando se ha pensado demasiado durante tanto tiempo que la acción se convierte en la única forma de avanzar. Hizo una pequeña maleta, pidió unos días libres en la empresa de marketing donde trabajaba y buscó las indicaciones para llegar a la base naval, 200 metros al norte. La ruta la llevaba a través de las montañas, por un sinuoso puerto de montaña por el que nunca había conducido, pero el GPS prometía que le ahorraría 1 hora. Mientras conducía, con las ventanillas bajadas y el aire frío entrando en el coche, ensayó lo que diría. Te echo de menos, le parecía demasiado vulnerable. ¿Por qué me has excluido? Le parecía demasiado acusatorio. Quizás bastaría con decir, estoy aquí. Quizás su presencia diría lo que las palabras no podían expresar. Imaginó la cara de su padre cuando entrara en su oficina sin avisar. Sorpresa, quizás alivio. Con suerte, quizás incluso lágrimas. Aunque nunca había visto llorar a su padre, ni siquiera en el funeral. No tenía forma de saber que esta decisión de ver finalmente a su padre, este frágil intento de reconstruir lo que se había roto, la llevaría a la peor y la mejor noche de su vida. La carretera de montaña tenía una curva cerrada más adelante. Lena apenas vio el camión cruzarse en ambos carriles hasta que fue demasiado tarde. Pisó el freno. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto. Luego chirrió el metal. El cristal explotó. El mundo se convirtió en un violento caleidoscopio de movimiento y sonido cuando el sedán de Lena se salió de la carretera, girando 1 vez, 2 veces, antes de estrellarse contra la barrera de seguridad con una fuerza que le dejó sin aliento. Su cabeza se estrelló contra la ventanilla del lado del conductor. Una luz blanca estalló detrás de sus ojos. El cinturón de seguridad se le clavó en el pecho cuando el coche se sacudió hacia adelante por última vez y luego se detuvo, con el motor silbando y haciendo tic-tac en el repentino y terrible silencio. Durante un momento, Lena no pudo moverse, no pudo pensar. Sus oídos zumbaban con un pitido agudo que ahogaba todo lo demás. La sangre le corría caliente por un lado de la cara, acumulándose en el cuello de su camisa. Intentó levantar el brazo izquierdo y jadeó. Un dolor agudo e inmediato se extendió desde el hombro hasta las yemas de los dedos, roto o dislocado. No podía saberlo. A continuación, le llegó el olor. Gasolina, acre e inconfundible, se filtraba en la cabina desde algún lugar debajo del capó abollado. Ese olor atravesó la niebla de su cerebro más rápido que cualquier otra cosa. Tenía que salir. Ahora forcejeaba con el cinturón de seguridad, con la mano derecha temblando tanto que apenas podía agarrar el botón de liberación. Cuando finalmente se soltó, empujó la puerta con el hombro y cayó a medias. Se arrastró hasta el arcén de grava. Las piernas le temblaban. El mundo se inclinaba y daba vueltas. Se presionó una mano contra la cabeza, sintió el calor pegajoso de la sangre y se obligó a seguir alejándose del coche, de la carretera,
hacia los árboles. No sabía a dónde iba. No podía pensar con claridad para trazar un plan. Su cuerpo funcionaba por puro instinto de supervivencia, un pie delante del otro, tropezando con la maleza y los troncos caídos. Las ramas le arañaban la cara, las raíces le enredaban los pies. Se cayó 2 veces. La segunda vez fue tan fuerte que pensó que no podría levantarse, pero lo hizo porque en algún lugar profundo de la parte animal de su cerebro sabía que detenerse significaba morir. La oscuridad era absoluta. No había farolas, ni luna, solo el tenue contorno de los árboles contra un cielo sin estrellas. No tenía ni idea de cuánto tiempo había caminado. 10 minutos, 30, 1 hora. El tiempo se había reducido a un único imperativo. Adelante. Seguir adelante. Entonces, a través de los árboles lo vio. Una luz, tenue y dorada, parpadeando como una vela en una ventana, una cabaña, pequeña y desgastada, enclavada en un claro que nunca habría encontrado si no fuera por esa única luz que brillaba en la oscuridad. Parecía la salvación. Lena se tambaleó hacia ella, con la visión reducida a un túnel. Esa luz era lo único que la mantenía consciente. Llegó a los escalones del porche, levantó la mano y llamó una vez, 2 veces. Sus fuerzas se habían agotado, sus rodillas se doblaron. ¿Recuerdas ese mensaje de texto? Tu padre ha estado preguntando por ti. Estaba a punto de obtener una respuesta que ninguno de los dos esperaba. La puerta se abrió y Lena cayó hacia adelante en los brazos de un desconocido. Hana Chun nunca había planeado desaparecer en las montañas. A sus 30 años, se suponía que debía estar construyendo una carrera, tal vez una familia, echando raíces en algún lugar que tuviera sentido. Pero desde hacía 7 años, cuando trabajaba como enfermera de urgencias en el County General Hospital, nada tenía sentido. Era buena en su trabajo, incluso excepcional. Sus colegas la llamaban la mano firme, la enfermera que querías tener a tu lado cuando un caso de trauma llegaba a las 3 de la madrugada y el caos amenazaba con engullir a todo el equipo. Hana nunca entraba en pánico, nunca se quedaba paralizada. Afrontaba las crisis con una competencia tranquila que hacía que todos a su alrededor se sintieran más seguros. Pero lo que nadie veía era el precio que pagaba, el peso de cada vida que no podía salvar, los rostros de los pacientes que morían mientras ella les cogía de la mano, susurrándoles que todo iría bien, cuando ambos sabían que no sería así. La familia a la que tuvo que decirle que su hija, su padre, su hijo había fallecido. La acumulación implacable de sufrimiento humano que absorbió turno tras turno, año tras año, hasta que un día se despertó y no pudo recordar la última vez que había sentido algo. Agotamiento. El terapeuta lo llamó fatiga por compasión, como si darle esos nombres clínicos al entumecimiento lo hiciera más fácil de soportar. Así que se marchó, sin dramatismos, sin cartas de renuncia airadas, ni crisis nerviosas en la sala de descanso. Simplemente presentó su renuncia, vendió la mayoría de sus pertenencias y utilizó la pequeña herencia de su abuela para comprar esta cabaña a 40 metros de cualquier persona, escondida en el tipo de silencio que la mayoría de la gente encontraría insoportable. Sus amigos pensaban que estaba huyendo. Quizás era así, pero aquí no tenía que fingir que estaba bien. Podía sentarse en su tranquila cocina, beber su té y ver cómo cambiaban las estaciones a través de la ventana sin que nadie le preguntara cómo lo estaba llevando, porque la verdad era que no lo estaba llevando bien. Solo estaba aguantando. Todas las noches, el ritual era el mismo. Té de manzanilla en la vieja taza de su madre, un libro que ya había leído 3 veces, pero que parecía incapaz de terminar, y el asiento junto a la ventana, con vistas al claro, donde se sentaba y miraba fijamente la oscuridad, sin buscar nada en particular. A veces pasaban ciervos. A veces el viento hacía bailar a los árboles. La mayor parte del tiempo solo había quietud. Se decía a sí misma que eso la estaba curando, que la soledad era una medicina, que algún día se despertaría y se sentiría preparada para volver a preocuparse por los demás, para abrirse al mundo más allá de esas 4 paredes. Pero, en el fondo, se preguntaba si simplemente había cambiado un tipo de vacío por otro. Al menos en el hospital, su entumecimiento tenía un propósito. Aquí fuera, solo estaba ella y el silencio. 2 fantasmas rondando la misma casa.
Hannah había pasado años cuidando de extraños en los estériles pasillos de los hospitales. Sus manos estaban entrenadas para responder a las crisis con precisión y rapidez. Pero esa noche se enfrentaría a algo para lo que ningún entrenamiento la había preparado. Algo que derribaría los cuidadosos muros que había construido y le recordaría una verdad que había estado tratando de olvidar. Que cuidar siempre tiene un precio, y a veces ese precio lo es todo. Las manos de Hannah recordaban lo que su corazón había olvidado. Mientras atendía a la mujer inconsciente en su sofá, sus dedos se movían con la memoria muscular de 1000 noches en la sala de urgencias. Primero limpió, evaluó y estabilizó la herida de la cabeza. Apartó suavemente el cabello enmarañado por la sangre y examinó el corte que iba desde la sien hasta el cuero cabelludo. Era profundo, pero no lo suficiente como para dejar al descubierto el hueso. La hemorragia había cesado casi por completo, lo cual era bueno. Lo limpió con antiséptico. La mujer se estremeció incluso inconsciente y la cerró con tiritas, con movimientos precisos y sin prisas. El brazo estaba peor, definitivamente roto. El ángulo antinatural era inconfundible incluso para un ojo inexperto. Hannah fabricó una férula con cucharas de madera y paños de cocina, inmovilizando la extremidad con el mayor cuidado posible. No había nada más que hacer sin una radiografía, sin un cirujano ortopédico, sin todas las cosas que esta cabaña no tenía. La mujer se movía de vez en cuando, parpadeando y moviendo los labios sin emitir ningún sonido. Hannah le revisó las pupilas, que respondían, aunque con lentitud. Era casi seguro que tenía una posible conmoción cerebral. La cubrió con 2 mantas gruesas y se sentó sobre los talones, pensando rápidamente en las opciones que no tenía. El hospital más cercano estaba a 45 minutos por carreteras en buen estado y a la luz del día. Por la noche, en puertos de montaña resbaladizos por el rocío del atardecer y curvas ciegas que se habían cobrado más de un conductor distraído. Bien podría haber estado en otro planeta. Su teléfono móvil no tenía cobertura. Nunca la tenía en este lugar. El teléfono fijo que había instalado funcionaba de forma esporádica en el mejor de los casos. E incluso si pudiera pedir ayuda, ¿qué diría? ¿Que tenía a una mujer herida de identidad desconocida que había aparecido en su puerta como si fuera un sueño febril? No, mejor mantenerla estable, vigilarla durante la noche y llevarla a un centro médico adecuado cuando saliera el sol y las carreteras fueran seguras. Hannah acercó la silla al sofá y se acomodó para vigilarla. Colocó 2 dedos en la muñeca de la mujer, contando los latidos del corazón y midiendo el ritmo con el segundero de su reloj. Fuerte, lo suficientemente estable. Eso era algo. Las horas pasaron en casi silencio. Hannah se encontró tarareando sin darse cuenta. Una vieja canción de cuna que solía cantar su madre, cuya melodía afloraba desde algún lugar profundo e intacto de su memoria. La respiración de la mujer pareció calmarse con el sonido, y su rostro se relajó ligeramente. Alrededor de las 4 de la mañana, la mujer abrió los ojos, apenas, vidriosos y desenfocados, pero conscientes. «Gracias», susurró, con palabras apenas audibles. Hannah se inclinó hacia adelante. «Estás a salvo. Descansa». La mujer frunció el ceño y cierta preocupación afloró a través de la neblina del dolor y el agotamiento. «Mi padre», murmuró con voz quebrada, «va a estar muy preocupado». Hannah le tocó la mano con delicadeza. «Le llamaremos a primera hora de mañana. Te lo prometo». «¿Cómo se llama?» La mujer abrió los labios. Por un momento, pareció que iba a responder. Entonces, sus ojos se voltearon y volvió a desmayarse. Su conciencia se retiró como la marea. Pero la mañana traería algo que ninguna de las 2 mujeres esperaba. Porque mientras Hannah vigilaba en aquella tranquila cabaña a 40 millas de distancia, el peor temor de un padre se hacía realidad. El vicealmirante Richard Morrison llevaba despierto desde las 5 de la mañana, como todas las mañanas durante los últimos 32 años. La precisión militar no era solo un requisito del trabajo, era la arquitectura de toda su vida. Uniforme planchado, zapatos lustrados, café solo, sin azúcar, todo en su sitio, todo bajo control. Era la única forma en que sabía funcionar, especialmente en los 3 años transcurridos desde que su esposa había fallecido y dejado un vacío en su vida que nunca había sabido cómo llenar. Esa mañana se había detenido en el hospital de la base naval para hacerse un chequeo rutinario, el tipo de trámite burocrático que conllevaba su rango y su edad. Estaba firmando los papeles en la recepción cuando lo oyó.
2 enfermeras de urgencias hablaban en voz baja y urgente a la vuelta de la esquina. 3 víctimas del accidente de Mountain Pass de la noche anterior. 2 estables, una crítica. Todavía estaban tratando de identificar a la tercera víctima. Sin identificación, sin teléfono, solo el registro del vehículo. El alférez se quedó paralizado. Mountain Pass, la noche anterior. Su mente se centró inmediatamente en la logística. ¿Había algún miembro de su personal involucrado? ¿Alguien de la base había viajado por esa ruta? Entonces, una de las enfermeras dijo algo que le heló la sangre. Una mujer joven de unos 20 años, un sedán con matrícula de Maryland, donde vivía Lena. Su mano se movió antes de que su cerebro pudiera reaccionar, extendiéndose para detener a la enfermera cuando pasaba. Ese accidente, dijo, con voz firme a pesar del repentino trueno en su pecho. Las víctimas. ¿Puedo ver la lista? La enfermera dudó, mirando su insignia de rango, luego asintió y abrió el informe en su tableta. 3 nombres, 2 que no reconoció. El tercero, Lena Morrison, de 29 años, en estado crítico. El mundo se tambaleó. La tableta casi se le resbaló de las manos temblorosas. Su hija, su única hija, la chica por la que había estado preguntando, pero a la que no había llamado en 4 meses porque nunca sabía qué decir. Nunca supo cómo salvar la distancia que había creado. ¿Dónde está? Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. ¿En qué habitación? La cara de la enfermera pasó de la indiferencia profesional a la confusión. Señor, ella no está aquí. ¿Cómo que no está aquí? Acaba de decir que figuraba entre las víctimas según la matrícula del vehículo, pero cuando los primeros auxilios llegaron al lugar, ella no estaba en el coche. Encontraron sangre, efectos personales, pero ninguna paciente. Supusimos que la habían trasladado a otro centro, pero lo hemos comprobado. El County General St. Mary's, el Centro de Traumatología de Pinewood. Nadie que coincida con su descripción ha sido ingresado en ningún sitio en un radio de 160 kilómetros. El almirante la miró fijamente. Su mente se negaba a procesar lo que ella estaba diciendo. Desaparecida. Su hija estaba desaparecida, herida, sangrando, en algún lugar de cientos de kilómetros cuadrados de naturaleza salvaje, y nadie sabía dónde. Corrió por el pasillo hasta el servicio de urgencias, de cama en cama, de habitación en habitación, escudriñando cada rostro, rezando para que le hubieran dado información errónea, pero ella no estaba allí. Fue entonces cuando comenzó el verdadero terror. Si alguna vez has perdido a alguien, aunque sea por un momento, y has sentido ese pánico, dale a suscribirse. Esta historia está a punto de ponerse intensa. En 1 hora, el almirante Morrison había reunido todos los recursos que podía sin cruzar la línea de la operación militar oficial. No se trataba de un asunto de la Marina, se trataba de un padre que buscaba a su hija. Pidió favores, se puso en contacto con las fuerzas del orden locales y condujo personalmente hasta el lugar del accidente con el sheriff del condado, un hombre llamado Tom Hartley, que había servido bajo sus órdenes 2 décadas antes y le debía más de una deuda. La escena era peor de lo que había imaginado. El sedán plateado de Lena estaba aplastado contra la barrera de seguridad, con la puerta del conductor abierta como una mandíbula rota. Los cristales rotos brillaban en el asfalto bajo el sol de la mañana. Su bolso yacía a 4,5 metros del vehículo. El contenido estaba esparcido. La cartera, el protector labial, los recibos, una fotografía de ella y su madre que le hizo un nudo en la garganta. La pantalla de su teléfono estaba rota, pero aún funcionaba y descansaba sobre la grava. 12 llamadas perdidas, todas de él, todas de las últimas 6 horas. El rastro de sangre contaba una historia que no quería leer. Manchas en el marco de la puerta, gotas que iban desde el del coche hasta la línea de árboles. Luego, nada. Ella había caminado o tropezado hacia el bosque, herida y desorientada, y había desaparecido. El sheriff Hartley se agachó cerca del borde de la carretera, examinando las ramas rotas y la maleza revuelta. «Tenemos un testigo», dijo, sacando su libreta. El camionero que llamó para informar del accidente dijo que vio a alguien alejándose del lugar del accidente. Una mujer, sujetándose la cabeza, que se dirigía hacia los viejos caminos forestales. Intentó seguirla,
pero cuando aparcó ya había desaparecido entre los árboles. El almirante contempló la vasta extensión de naturaleza salvaje que se extendía más allá de la autopista. Miles de acres de bosque denso, barrancos escarpados, caminos forestales abandonados que no habían visto tráfico en décadas. Dispersas por todas partes había viejas cabañas, refugios de cazadores, casas de vacaciones, estructuras olvidadas que no habían sido ocupadas en años. Buscar en todo eso podría llevar semanas. Su hija no tenía semanas. Empezamos ahora, dijo, con la voz autoritaria de un hombre acostumbrado a que le obedezcan. Todos los senderos, todas las estructuras en un radio de 5 metros. Pero incluso mientras lo decía, incluso mientras organizaba equipos de búsqueda y coordinaba con los guardaparques y los voluntarios, le vino a la mente un recuerdo que no podía apartar. Lena, con 7 años, corriendo por el patio de la base naval, con sus coletas al viento, llamándole para que la viera en las barras. Él estaba al teléfono coordinando algún despliegue, alguna misión que parecía crucial en ese momento, pero cuyos detalles ni siquiera recordaba ahora. Ella le llamó 3 veces antes de que él levantara la vista. Para entonces, ella ya había bajado, y su sonrisa se había desvanecido en algo que parecía resignación. Siempre estaba desplegado, pensó, con el remordimiento pesando como plomo en su pecho, siempre anteponiendo el deber a todo lo demás. Y cuando murió su madre, cuando Lena más me necesitaba, no supe cómo ser lo que ella necesitaba. Así que hice lo que siempre hacía. Me fui. Había pasado años construyendo muros entre ellos, ladrillo a ladrillo, despliegue tras despliegue, conversación incómoda tras conversación incómoda. Ahora derribaría montañas para encontrarla. El tiempo transcurría de forma diferente en la cabaña, sin televisión, sin internet, sin el constante zumbido del mundo exterior. Las horas se alargaban y se comprimían de tal manera que Hannah perdía la noción de si era martes o jueves. Lo que importaba era el ritmo en el que se sumergió. Comprobar el pulso de Elena cada 2 horas, darle agua entre los labios, controlar la hinchazón de la cabeza, vigilar los signos de infección en las heridas que había limpiado y vendado con meticuloso cuidado. Al segundo día, Lena ya se despertaba durante periodos más largos. Abría los ojos, al principio confundida, y luego enfocaba gradualmente la cara de Hannah, que se cernía sobre ella. ¿Dónde estoy?, preguntaba, y Hannah se lo explicaba de nuevo con paciencia, que estaba a salvo, que había tenido un accidente, que la ayuda llegaría tan pronto como las carreteras estuvieran despejadas y las líneas telefónicas funcionaran. ¿Vives aquí sola?, preguntó Lena, con voz aún débil, pero curiosa. ¿Yo?, dijo Hannah, ajustando las almohadas de detrás de la cabeza de Lena. ¿Por qué? Era una pregunta sencilla, pero tenía peso. Hannah se detuvo, pensando en cuánto decir. Necesitaba tranquilidad, respondió finalmente. Fui enfermera en un hospital durante 7 años. En urgencias. Al final, no pude más. Ya no sentía nada. Ni las victorias, ni las derrotas. Simplemente nada. Así que me fui. Lena asintió lentamente, haciendo una mueca de dolor al agravarse la herida de la cabeza con el movimiento. Mi madre murió hace 3 años, dijo en voz baja, de cáncer, y mi padre simplemente se encerró en sí mismo. Se volcó en el trabajo como si, manteniéndose lo suficientemente ocupado, no tuviera que sentirlo. Ahora apenas hablamos. De hecho, iba a ir a verlo cuando se cayó, señalando vagamente su brazo vendado. Estará preocupado, dijo Hannah con delicadeza. Quizás, dijo Lena con voz dudosa, o quizás ni siquiera se dé cuenta de que no estoy hasta que alguien se lo diga. Hannah reconoció ese tipo particular de soledad, el tipo que no proviene de estar solo, sino de no ser visto por las personas que más deberían verte. Ella misma la había sentido de diferentes maneras, en diferentes habitaciones, rodeada de colegas que conocían su competencia, pero no su corazón. El tercer día trajo pequeños momentos de alegría. Hannah preparó sopa con verduras que había guardado el otoño anterior, y Lena se comió medio plato, recuperando el color en las mejillas. ¿Sabes?, dijo Lena, con una leve sonrisa en los labios. Este tiene que ser el peor Airbnb en el que me he alojado nunca. 0 estrellas. El anfitrión se niega a proporcionar Wi-Fi. La situación del baño no está clara. No lo recomendaría. Hannah se rió. Se rió de verdad. Un sonido que le resultaba extraño en su propia garganta. Me aseguraré de actualizar mi perfil. Hablaron durante toda la tarde.
Dos mujeres que habían llevado su soledad de diferentes maneras, encontrando un alivio inesperado en el simple hecho de ser escuchadas. Hannah habló del peso del cuidado, del agotamiento de la empatía. Lena habló de los últimos días de su madre, del silencio de su padre, del vacío de su apartamento en Maryland. Hannah aún no sabía el apellido de Lena, no sabía el cargo de su padre, pero estaba a punto de averiguarlo. 72 horas, 3 días completos de búsqueda, y el almirante Morrison no tenía nada. Los equipos de búsqueda habían peinado todos los senderos forestales en un radio de 16 kilómetros. Los voluntarios habían llamado a las puertas de cabañas de caza y casas de vacaciones, la mayoría de ellas vacías, algunas abandonadas desde hacía años. Los helicópteros habían peinado la copa de los árboles desde arriba. Los sabuesos habían perdido el rastro a 800 metros dentro del bosque, donde el terreno se volvía rocoso, y la lluvia de 2 noches antes había borrado cualquier rastro. Nada. Su hija simplemente había desaparecido. El almirante estaba de pie en el centro de mando provisional que habían instalado en la estación de guardabosques, mirando fijamente los mapas cubiertos de X rojas que marcaban las zonas ya registradas. Tenía los ojos inyectados en sangre y el uniforme arrugado. Pequeños detalles que habrían sido impensables una semana antes, pero que ahora parecían irrelevantes. Un joven teniente se acercó con una actualización, vacilante, claramente consciente de que estaba dando malas noticias a un hombre que ya estaba al límite. Señor, los equipos del cuadrante occidental han informado. No hay señales de ella, busquen de nuevo. La voz del almirante resonó como un latigazo lo suficientemente fuerte como para silenciar todas las conversaciones de la sala. El teniente dio un paso atrás, sorprendido. Morrison se contuvo, cerró los ojos y se obligó a respirar con calma. Lo siento, dijo ahora en voz más baja. Eso fue, lo siento, teniente. Está haciendo un buen trabajo. Todos ustedes. Pero hacer un buen trabajo no era suficiente. No cuando su hija estaba ahí fuera, herida, posiblemente muriéndose, posiblemente ya muerta. No pudo terminar ese pensamiento. La comandante Patricia Wells, su asistente y una de las pocas personas que lo conocía desde hacía tiempo como para hablar con franqueza, se acercó con un café que él no quería. Señor, necesita descansar. No ha dormido en 3 días. Así no le sirve de nada a nadie. Le fallé a su madre, dijo, sin poder evitar que las palabras salieran de su boca. Su voz sonaba hueca, áspera. Ellen estuvo enferma durante 8 meses, y yo estuve desplegado durante 6 de ellos. Lena se sentaba sola en la habitación del hospital, mientras yo coordinaba operaciones al otro lado del mundo. Y cuando Ellen murió, no pude. No supe cómo ser lo que Lena necesitaba. Así que hice lo que siempre hago. Me sumergí en el trabajo. Volví a anteponer el deber a mi hija. Miró a Wells y, por primera vez en su carrera militar, no le importó que se le humedecieran los ojos. No puedo volver a fallarle, Patricia. No puedo. Wells no supo qué responder. Simplemente le puso una mano en el hombro y dejó el café sobre la mesa. A última hora de la noche, solo en su despacho de la base naval, Morrison se quedó mirando una fotografía que guardaba en el cajón de su escritorio. Lena, a los 12 años, con los dedos de los pies separados y quemada por el sol, sosteniendo un pez que había pescado en una de sus raras excursiones de acampada. Parecía tan orgullosa, tan feliz. No recordaba la última vez que la había visto sonreír así. Su teléfono sonó a las 2 de la mañana. Una mujer de la zona, anciana, con voz ronca pero segura. He oído que está buscando a una niña desaparecida. Dijo que hay una anciana enfermera que vive más allá del kilómetro 47. Es muy reservada. Se mudó allí hace un par de años. Si alguien hubiera sido visto en esos bosques, ella sería la única que podría encontrarlo. A la mañana siguiente, el almirante Morrison condujo por un camino de grava que nunca antes había visto. Lo que vio a través de la ventana de la cabaña lo destrozó por completo. La grava crujía bajo las botas del almirante mientras salía de su vehículo. El sonido era anormalmente fuerte en el silencio de la montaña. La cabaña parecía antigua, desgastada por décadas de inviernos, con sus troncos plateados por el paso del tiempo. El humo salía de la chimenea. Una campana de viento oxidada colgaba inmóvil de la viga del porche. Era el tipo de lugar en el que se podía vivir durante años sin que nadie te encontrara, y precisamente por eso sentía que se le encogía el pecho. Si Lena estaba allí.
Si había estado aquí todo este tiempo mientras él la buscaba por todo el condado, se obligó a caminar despacio, aunque todos sus instintos le gritaban que corriera. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta, en las sienes, en las yemas de los dedos. A través de la ventana delantera pudo ver movimiento. Dos figuras, una sentada en un sofá y la otra de pie cerca con algo en las manos, tal vez un plato. Se acercó para ver mejor, y entonces la vio, a Lena, viva, sentada con almohadas detrás de la espalda, la cabeza vendada, el brazo izquierdo en un cabestrillo improvisado, pero viva, muy viva. La mujer que estaba de pie junto a ella, con el pelo oscuro recogido, ropa de civil y unos 30 años, le ofrecía comida y le decía algo que hacía sonreír a Lena, sonreír de verdad. Y ver esa sonrisa golpeó al almirante como un golpe físico. Le fallaron las rodillas. Se agarró a la barandilla del porche para mantenerse en pie. Respiraba entrecortadamente, con jadeos agudos e irregulares. Estaba viva. 3 días de pesadilla, de búsqueda, de imaginar lo peor. Y estaba viva, a salvo, cuidada por una desconocida en medio de la nada. Subió los escalones del porche, cada uno de ellos le parecía 1 kilómetro. Le temblaba la mano al levantarla para llamar a la puerta. Firme pero temblorosa. 2 golpes secos que resonaron en el silencio. Dentro, la conversación se detuvo. Se oyeron pasos que se acercaban. La puerta se abrió y se encontró cara a cara con la mujer que había estado junto a su hija. De cerca parecía más joven, con ojos agudos y evaluadores, como suelen tener los profesionales médicos. Esos ojos recorrieron su rostro, su uniforme y la insignia de su cuello, y él vio el momento exacto en que ella lo reconoció. Su expresión cambió. Sorpresa, luego algo parecido a aprensión. «Es militar», dijo ella. No era una pregunta. Vicealmirante Richard Morrison se las arregló para decirlo, con la voz más áspera de lo que pretendía. «Es mi hija». Ahí se le quebró la voz. No pudo terminar. La mujer abrió mucho los ojos, miró por encima del hombro hacia el sofá, donde Lena estaba sentada, paralizada. Su rostro era una mezcla de conmoción y algo que él no pudo descifrar. Miedo, alivio, ira, todo a la vez. «Está estable», dijo rápidamente la mujer, de manera profesional, como si eso fuera lo que él necesitaba oír primero. Herida en la cabeza, brazo roto, conmoción cerebral leve, pero estable. «La he estado vigilando. Se va a poner bien». Apenas la oyó. Sus ojos estaban fijos en Lena y los de ella en él, y el espacio entre ellos parecía un océano que ninguno sabía cómo cruzar. Lo que sucedió en los siguientes 60 segundos reescribiría todo lo que estas 3 personas creían saber sobre la familia, el deber y el amor. Si crees en las segundas oportunidades, comenta, perdón. Si crees que algunos muros no se pueden derribar, comenta, demasiado tarde. Veamos cuál es la postura de cada uno. Hannah se hizo a un lado y el almirante Morrison entró en la cabina con los movimientos cautelosos de un hombre que entra en una habitación de cristal. Se quitó la gorra y la sostuvo con ambas manos, como si fuera un escudo del que ya no quería. No apartó los ojos de su hija. Lena permaneció inmóvil en el sofá, con el rostro invadido por una tormenta de emociones que chocaban entre sí. Sin duda, estaba conmocionada, ya que su padre estaba allí, en ese lugar imposible, cuando ella pensaba que nadie sabía siquiera que había desaparecido. Pero también sentía miedo, el tipo de miedo que proviene de años de decepción, de tender la mano y encontrar solo aire. El alivio se mezclaba con la ira. La esperanza luchaba con la resignación. Parecía alguien preparándose para el impacto. El almirante se acercó a ella lentamente, con pasos deliberados, como si se acercara a algo infinitamente precioso e infinitamente frágil. Se detuvo a unos metros de distancia y durante un largo momento ninguno de los dos habló. El silencio se prolongó, cargado con 3 años de cosas no dichas, de llamadas telefónicas no realizadas, de palabras tragadas y de una distancia cuidadosamente mantenida. Entonces hizo algo que ninguna de las 2 mujeres esperaba. Se arrodilló. No fue la rodilla formal de una ceremonia militar, ni el descenso mesurado de un hombre acostumbrado a dar órdenes. Fue el colapso inestable y sin gracia de un padre que había estado a punto de perder todo lo que le importaba. Se arrodilló en el desgastado suelo de la cabaña con su impecable uniforme y la gorra se le cayó de las manos.
Y cuando miró a su hija, su rostro se despojó de todas las barreras que había construido. Te fallé, dijo, y su voz se quebró al pronunciar esas palabras. Le fallé a tu madre. Durante 30 años, elegí el deber por encima de todo lo demás, por encima de las vacaciones, las obras de teatro del colegio y las noches normales de los martes, por encima de estar presente cuando tu madre estaba muriendo, por encima de ser el padre que necesitabas cuando ella ya no estaba. Las lágrimas corrían sin control por su rostro, el rostro que había comandado flotas y se había mantenido firme como una roca durante despliegues de combate y situaciones de crisis. Me decía a mí mismo que estaba sirviendo a algo más grande, que el sacrificio era noble, pero la verdad es que me estaba escondiendo de las conversaciones difíciles, del trabajo complicado e incómodo de estar realmente presente, y por eso os perdí a las dos. Las manos de Lena temblaban. Sus propias lágrimas habían comenzado a caer, silenciosas y constantes. Solo quería que me vieras, papá, susurró con voz quebrada. Solo una vez, no como un deber, no como algo que acabarías haciendo. Quería ser más importante que la Marina, más importante que tu misión. Solo una vez, quería ser suficiente para que te quedaras. Tú siempre fuiste suficiente. Él le tomó la mano y ella no la apartó. Dios, Lena, tú siempre fuiste suficiente. Yo era el que no lo era. No sabía cómo ser lo que necesitabas. Así que me convencí a mí mismo de que no me necesitabas en absoluto. Y lo siento mucho, lo siento desesperadamente. Lena se inclinó hacia adelante y él la recibió a mitad de camino. Su abrazo fue torpe al principio. 3 años de distancia no se disuelven al instante. Pero entonces Lena le rodeó los hombros con su brazo bueno y él la abrazó como si ella fuera lo único que le mantenía anclado a la tierra. Y algo que había estado roto durante mucho tiempo comenzó, por fin, a sanar. Cuando el almirante finalmente se apartó de su hija, se secó la cara con el dorso de la mano en un gesto tan inusualmente vulnerable que parecía pertenecer a otra persona. Volvió a darse cuenta de la presencia de la tercera persona en la habitación. Hannah se había retirado a la esquina más alejada, cerca de la cocina, dándoles espacio, con los brazos cruzados en una postura que sugería que no estaba muy segura de qué hacer con la magnitud de la emoción que acababa de presenciar. Se levantó lentamente, con las rodillas protestando después de arrodillarse en el duro suelo, y se volvió hacia ella. Para ser un hombre que había pronunciado innumerables discursos, que se había dirigido a multitudes de miles de personas, que había negociado con funcionarios extranjeros y se había ganado el respeto con unas pocas palabras bien elegidas, se encontró completamente sin palabras. ¿Qué le dices a alguien que ha salvado a la persona más importante de tu mundo? ¿Cómo le das las gracias a alguien por hacer lo que deberías haber hecho tú mismo? No sé, empezó, luego se detuvo y lo intentó de nuevo. La mantuviste con vida. ¿Tú? Se le hizo un nudo en la garganta. Sacudió la cabeza, frustrado por su propia incompetencia. Hannah se movió incómoda, bajando la mirada al suelo. Solo hice lo que cualquiera habría hecho, dijo en voz baja. Necesitaba ayuda. Soy enfermera. Es para lo que estoy capacitada. No. La palabra salió más brusca de lo que él pretendía y suavizó el tono. No, eso no es lo que fue. La mayoría de la gente habría entrado en pánico, habría pedido ayuda y habría esperado lo mejor. Tú no solo la ayudaste, te quedaste con ella, la mantuviste estable durante 3 días sin refuerzos, sin equipo, sin nada más que tu propia habilidad. Y se detuvo, buscando la palabra adecuada. Con compasión, dio un paso hacia ella, y Hannah instintivamente dio un paso atrás, como si la amabilidad dirigida hacia ella fuera algo peligroso, algo que debía evitar. El almirante reconoció esa retirada. La había visto en soldados que habían pasado demasiado tiempo en zonas de combate y habían olvidado lo que se sentía al ser tratados con amabilidad. Hiciste lo que yo debería haber hecho todos los días durante los últimos 10 años, dijo con voz baja y llena de honestidad. Estuviste ahí cuando ella estaba asustada, cuando estaba herida, cuando necesitaba a alguien. Tú estabas ahí. Eso no es entrenamiento, eso es carácter. La compostura de Hannah, que se había mantenido firme a lo largo de todo, a través de la emergencia, a través de los largos días y noches de cuidados, a través de presenciar la dolorosa reconciliación entre un padre y una hija,
finalmente se quebró. Su rostro se desmoronó. Se llevó una mano a la boca, pero no pudo contener el sollozo que se le escapó ni los que le siguieron. Lo siento, logró decir, apartando la mirada, avergonzada por su propio colapso. No suelo hacerlo. No tienes que disculparte, dijo el almirante con suavidad. Hannah negó con la cabeza, con lágrimas corriéndole por las mejillas, y las palabras salieron a borbotones, como si hubieran estado encerradas durante mucho tiempo. Pensé que había venido aquí porque estaba cansada de cuidar, dijo con la voz quebrada. Eso es lo que me dije a mí misma, que había dado todo lo que tenía en ese hospital y que ya no podía más. Necesitaba dejar de sentir tanto. Se rió con un sonido amargo y húmedo. Pero creo que la verdad es que solo estaba cansada de preocuparme sola, de darlo todo por la gente y luego ver cómo se marchaban, morían o simplemente desaparecían de mi vida como si yo nunca hubiera importado. Miró a Lena, luego al almirante, con una expresión desnuda y vulnerable que sugería que hacía años que no dejaba que nadie la viera así. Cuando llamó a mi puerta, pensé que quizá era mi oportunidad de demostrar que aún podía hacerlo, que aún podía ser la persona que solía ser. Pero estos últimos 3 días se le quebró la voz. Olvidé lo que se sentía al preocuparse por alguien y que eso significara algo. No estar sola en ello. El almirante comprendió entonces que no solo había encontrado a su hija en esa cabaña, había encontrado a otra persona que también se había perdido. Alguien que había construido sus propios muros, diferentes a los suyos, pero igual de aislantes, igual de solitarios. ¿Recuerdas la tranquila cabaña de Hannah? Su santuario de soledad, al que había huido para escapar del mundo y de todos sus sentimientos insoportables. Estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente. 6 semanas después de aquella mañana en la cabaña, Lena Morrison estaba sentada en una sala de recuperación privada del centro médico de la base naval. Su brazo izquierdo estaba ahora correctamente inmovilizado con una escayola que le cubría desde la muñeca hasta justo por encima del codo, llena de firmas de enfermeras y fisioterapeutas que le habían tomado cariño durante su estancia. La herida de la cabeza se había curado y había quedado una fina línea rosada que, según los médicos, se desvanecería con el tiempo hasta ser apenas perceptible. Los síntomas de la conmoción cerebral, los dolores de cabeza, la sensibilidad a la luz y los mareos ocasionales habían desaparecido en su mayor parte. Físicamente, se estaba recuperando según lo previsto. Su cuerpo hacía lo que hacen los cuerpos cuando se les cuida adecuadamente a tiempo. Pero la verdadera curación, la que más importaba, se producía en momentos más pequeños y tranquilos que no tenían nada que ver con historiales médicos o protocolos de tratamiento. Su padre la visitaba todos los días, no 1 o 2 veces por semana cuando su agenda se lo permitía, ni cuando el deber se lo permitía, sino todos los días sin excepción. Y no venía con el uniforme, lo que la sorprendió la primera vez que entró por la puerta con ropa de civil. Llevaba unos vaqueros que parecían rígidos y nuevos, como si los acabara de comprar, y un jersey azul marino que le daba un aspecto más suave, de alguna manera más humano, menos parecido a la figura militar intocable que ella había crecido admirando y resentida. Acercaba la silla junto a su cama, no la silla de visitas que estaba cerca de la puerta, sino la que estaba justo a su lado, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera estirar el brazo y tocarlo si quería, y se quedaba allí, a veces durante 1 hora, a veces durante 3. Al principio hablaban de cosas sin importancia, temas seguros que no requerían que ninguno de los dos se mostrara vulnerable. El tiempo, un documental sobre la exploración de las profundidades marinas que había visto la noche anterior, una receta de lasaña que había intentado preparar en la cocina de su apartamento y que se le había quemado tanto que había tenido que tirar la sartén. Charla trivial, charla superficial, pero debajo de eso algo estaba cambiando. A medida que pasaban las semanas, las conversaciones se hacían más profundas. Lole hablaba de su madre, no de los recuerdos edulcorados que él ya conocía, sino de los reales, los de los años en los que él había estado destinado en el extranjero y se los había perdido. Como cuando su madre hacía tortitas con forma de animales todos los domingos por la mañana. Y como Lena siempre pedía elefantes porque eran los más difíciles y le gustaba ver la concentración de su madre mientras intentaba hacer la trompa perfecta. O cómo, durante los últimos meses de enfermedad,
Su madre insistía en maquillar a Lena antes de sus citas de quimioterapia, porque verse bien te ayuda a sentirte bien, incluso cuando estaba demasiado débil para mantenerse en pie sin ayuda. El almirante escuchaba estas historias con una intensidad que rayaba en el ansia, como si cada detalle fuera un tesoro que había estado buscando toda su vida. A veces se le humedecían los ojos y tenía que apartar la mirada y aclararse la garganta, pero nunca le pidió que se detuviera. Quería saber, necesitaba saber todos los momentos que había sacrificado por el deber, por los despliegues, por misiones cuyos detalles apenas recordaba ahora, pero que en aquel momento le parecían tan importantes. Y poco a poco, con cuidado, empezó a compartir sus propios remordimientos, no con grandes y dramáticas confesiones, sino con pequeñas admisiones que se le escapaban durante sus conversaciones, como aquella vez que Lena tuvo un papel protagonista en la obra de teatro de octavo curso y él le prometió que estaría allí, pero le llamaron para una reunión de emergencia que resultó ser rutinaria y olvidable. O el cumpleaños, su 16º, cuando le envió una tarjeta en lugar de llamarla porque estaba en una zona horaria diferente y no recordaba si era apropiado despertarla. O el año después de la muerte de su madre, cuando Lena le dejó 3 mensajes de voz preguntándole si podían cenar solos los dos, y él le respondió cada vez con un «pronto, te lo prometo», pero ese pronto nunca llegó. Me dije a mí mismo que te estaba protegiendo, me dijo una tarde con voz tranquila y ronca por la emoción, que al servir a mi país, al dedicarme a algo más grande que yo mismo, te estaba enseñando valores que respetarías, el deber, el honor, el sacrificio. Sacudió la cabeza y se quedó mirando sus manos, pero lo único que hacía era esconderme, porque ser un buen padre, estar presente, estar emocionalmente disponible, tener conversaciones difíciles y estar ahí en los pequeños momentos me aterrorizaba más que cualquier situación de combate a la que me hubiera enfrentado jamás. No fue fácil reconstruir la relación. Algunos días fueron más difíciles que otros. Algunas conversaciones terminaban en lágrimas, con frustraciones que habían estado enterradas durante años y que finalmente salían a la superficie. Pero seguían apareciendo, seguían intentándolo, y poco a poco, el espacio entre ellos, ese océano de distancia que parecía imposible de cruzar, comenzó a reducirse. Por primera vez en 2 décadas, el vicealmirante Richard Morrison había solicitado una licencia prolongada. El papeleo había causado un pequeño revuelo en el cuartel general. Sus colegas estaban desconcertados. Morrison nunca se tomaba vacaciones. Había acumulado más días de vacaciones utilizados que nadie en la memoria reciente. Sus superiores habían expresado su preocupación, le habían sugerido que podría estar sufriendo agotamiento, le habían ofrecido organizar sesiones de terapia, pero él se había mantenido firme en su decisión. «Tengo un lugar más importante al que ir», le dijo al comandante Wells, y la tranquila convicción de su voz no dejaba lugar a discusiones. Por una vez en su vida, el deber pasaba a un segundo plano, y a lo largo de todo ello, entretejida en cada conversación, cada comida compartida, cada paso tentativo hacia la reconciliación, estaba Hannah. El almirante había querido reconocerla públicamente. Redactó propuestas de elogios, sugirió una ceremonia formal en la base e incluso se puso en contacto con un amigo periodista para que escribiera un artículo destacando sus acciones. Hannah lo había rechazado todo. Había conducido hasta el centro médico específicamente para decirle en persona que no quería nada de eso. «No necesito reconocimiento», había dicho, con voz firme pero no desagradable. «No es por eso por lo que la ayudé. El reconocimiento no significa nada para mí. Nunca lo ha significado». Así que el almirante había encontrado otras formas discretas. Había creado un fondo en su nombre dedicado a mejorar el acceso a la atención sanitaria en las zonas rurales, garantizando que las comunidades aisladas tuvieran los recursos y el apoyo que necesitaban. Hizo donaciones anónimas a causas que le importaban, como la preservación de la naturaleza, recursos de salud mental para trabajadores sanitarios y becas para estudiantes de enfermería de zonas desfavorecidas. Su gratitud no se expresaba en medallas o ceremonias, sino en acciones, en impacto, en asegurarse de que los valores de ella perduraran más allá de ese único acto de compasión. Pero lo que sorprendió a todos, y sobre todo a Hannah, fue que Lena siguiera volviendo.
Una vez que recibió el alta médica para viajar, Lena recorría ese sinuoso camino de grava hasta la cabaña de Hannah al menos 2 veces por semana, a veces más. Llegaba con comestibles, con libros que pensaba que le gustarían a Hannah, con historias sobre sus sesiones de fisioterapia y las pequeñas victorias de su recuperación. A veces venía su padre con ella. Los dos llegaban juntos en su coche, llevando café y pasteles de una panadería que habían descubierto a mitad de camino entre la base y la cabaña. Se reunían alrededor de la pequeña mesa de la cocina de Hannah, en la que normalmente no había nada más que los platos del desayuno de Hannah y una planta suculenta que se moría lentamente. Y hablaban durante horas de todo y de nada, temas serios y temas ligeros. Hannah contaba historias de sus años en la sala de urgencias, las salvadas y las perdidas, los pacientes que se quedaron con ella y los que desearía poder olvidar. Lena compartía recuerdos de su madre, y el almirante añadía los suyos, y juntos construían una imagen más completa de una mujer a la que todos habían amado y perdido. Hannah se encontró cocinando para 3 en lugar de para 1, sacando recetas que no había hecho en años, porque ¿qué sentido tenía un asado para una sola persona? Empezó a tener la habitación de invitados preparada, con sábanas limpias en la cama y toallas extra en el armario. Porque a veces Lena se quedaba a dormir y de vez en cuando el almirante aceptaba su invitación a cenar y acababan hablando hasta que era demasiado tarde para conducir con seguridad por las carreteras de montaña en la oscuridad. La cabaña que había sido su fortaleza, su refugio de un mundo que le exigía demasiado, se estaba transformando en algo que nunca había imaginado. Se estaba convirtiendo en un hogar, no solo para ella, sino para todos ellos. Un lugar donde 3 personas que habían llevado consigo diferentes tipos de soledad podían dejar sus cargas y simplemente ser. Una tarde a principios de otoño, mientras los 3 estaban sentados en el porche de Hannah, viendo cómo el sol se ocultaba tras las montañas y pintaba el cielo de tonos naranjas y morados, Hannah dijo algo que había estado guardándose durante semanas. Esa noche, llamaste a mi puerta, comenzó, mirando a Lena, con voz pensativa y un poco vacilante. En realidad, había estado escribiendo una carta al Dr. Reeves, mi antiguo supervisor en el County General. Me había pasado toda la tarde redactándola, revisándola, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Lena se volvió hacia ella, curiosa. ¿Qué tipo de carta? Le decía que quería volver, que estaba lista para regresar al hospital e intentarlo de nuevo. Hannah hizo una pausa, recordando la desesperación que había sentido aquella noche, la convicción de que tenía que obligarse a volver al mundo, estuviera preparada o no. Me convencí a mí misma de que quedarme aquí era una cobardía, que estaba huyendo en lugar de afrontar mis problemas. Pensé que quizás si me volcaba de nuevo en el trabajo, el entumecimiento desaparecería, que la acción traería consigo un propósito. El almirante se inclinó ligeramente hacia adelante, escuchando con atención. Pero entonces tú llamaste a la puerta, continuó Hannah, con una pequeña sonrisa en los labios. Y todo cambió. Por primera vez en 2 años, no estaba cuidando a alguien porque fuera mi trabajo. Porque un horario me obligaba a hacerlo. Porque había protocolos que seguir y supervisores a los que rendir cuentas. Estaba cuidando a alguien porque necesitaba ayuda y yo podía proporcionársela. Así de simple. Miró a Lena con los ojos brillantes. Me recordaste quién era antes del agotamiento, antes del cansancio, antes de empezar a creer que cuidar significaba perder pedazos de ti misma hasta que no quedara nada. Me recordaste lo que se siente al marcar la diferencia, no porque tengas que hacerlo, sino porque puedes. Lena se inclinó sobre el espacio que separaba sus sillas y tomó la mano de Hannah, apretándola suavemente. Así que yo también te salvé. Hannah se rió. Un sonido genuino de alegría se mezcló con las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. Sí, dijo, con la voz cargada de emoción. Supongo que sí. El almirante observó a estas 2 mujeres, a su hija y a la desconocida que se había convertido en algo mucho más que eso, y sintió que algo florecía en su pecho que no podía nombrar. No era el orgullo por los logros militares, la satisfacción de una operación exitosa o el alivio de haber evitado una crisis. Era más cálido que todo eso, más profundo. Se sentía como una familia, aunque no la familia en la que había nacido, ni siquiera la que había creado a través del matrimonio y el nacimiento de su hija.
Era una familia elegida, del tipo que no se forma por lazos de sangre u obligaciones, sino por traumas compartidos y cuidado mutuo, por estar presente y acompañar, por la decisión consciente de ver el dolor de alguien y decir, estoy aquí, no me voy. Y cuando el sol finalmente desapareció detrás de las montañas y las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscurecido, los tres se sentaron juntos en un cómodo silencio. Cada uno llevaba sus propias cicatrices, sus propias historias de pérdida y soledad, pero ya no las llevaban solos. Hay un tipo particular de soledad que no se manifiesta con lágrimas ni gestos dramáticos. Es más silenciosa que eso, más insidiosa. Es la soledad de la enfermera de urgencias que se dedica a salvar vidas sin sentir nada. La soledad de la hija cuyo padre la quiere, pero no sabe cómo demostrarlo. La soledad del oficial militar que pasó décadas sirviendo a millones de personas a las que nunca conocerá, mientras perdía la conexión con la persona que más debería importarle. Este tipo de soledad es una muerte lenta, no del cuerpo, sino de algo igualmente vital. La parte de nosotros que se abre, que conecta, que nos permite ser vistos y conocidos por los demás. Podemos sobrevivir a ella durante años, décadas, incluso construyendo nuestras vidas en torno al espacio vacío donde debería estar la conexión. Nos decimos a nosotros mismos que estamos bien, que nos hemos adaptado, que la soledad es fuerza y que necesitar a los demás es debilidad. Pero estamos mintiendo, porque los seres humanos no estamos diseñados para el aislamiento. No estamos hechos para llevar nuestro dolor solos, para celebrar nuestras victorias en habitaciones vacías, para enfrentarnos a nuestros miedos sin alguien a nuestro lado que nos diga, te veo, estoy aquí, tú importas. Cuando intentamos vivir así, no nos hacemos más fuertes, nos hacemos más pequeños, más duros, más frágiles, hasta que un día nos miramos al espejo y apenas reconocemos a la persona que nos devuelve la mirada. Los muros que construimos para protegernos, la distancia emocional, el ajetreo, la convicción de que es mejor manejar todo solos. Estos muros no nos mantienen a salvo, nos aprisionan, convierten nuestros corazones en fortalezas que nadie puede atravesar, olvidando que una fortaleza es solo una palabra bonita para referirse a una jaula. Hannah construyó sus muros por agotamiento y decepción, ladrillo a ladrillo, paciente a paciente, que murió a pesar de sus mejores esfuerzos, hasta que se convenció de que la única manera de dejar de sufrir era dejar de sentir por completo. El almirante Morrison construyó sus muros por deber y disciplina, despliegue tras despliegue, eligiendo el servicio al país por encima del servicio a la familia, diciéndose a sí mismo que estaba enseñando a su hija sobre el honor cuando en realidad solo temía el trabajo complicado y desordenado de estar emocionalmente presente. Y Lena construyó sus muros a partir del dolor y el abandono, año tras año de llamadas sin respuesta y planes cancelados, aprendiendo a no esperar nada para no sentirse decepcionada. 3 personas, 3 tipos diferentes de muros, 3 prisiones separadas creadas por ellos mismos, hasta que un coche se estrelló en una carretera de montaña y la desesperación obligó a uno de ellos a llamar a la puerta de un desconocido, y todo cambió. Esto es lo que olvidamos cuando nos encerramos en nuestro propio aislamiento. A veces, las personas a las que salvamos terminan salvándonos a nosotros también. Hannah abrió la puerta pensando que estaba rescatando a una mujer moribunda. No tenía ni idea de que esa mujer le recordaría por qué se había hecho enfermera en primer lugar. No por el sueldo, ni por el prestigio, ni porque se suponía que debía hacerlo, sino porque cuidar de los demás está escrito en lo más profundo de su ser. Lena llamó a esa puerta buscando ayuda física, sin saber que encontraría a alguien que la acompañaría en la oscuridad y la haría sentir, quizás por primera vez en 3 años, que no llevaba sola su dolor. Y el almirante, que buscaba desesperadamente a su hija desaparecida, nunca esperó encontrar no solo a ella, sino un espejo que le reflejara sus propios fracasos y la gracia de admitirlos por fin. Las segundas oportunidades son poco frecuentes. El mundo no suele darnos oportunidades para volver atrás y arreglar lo que hemos roto, para tener las conversaciones que deberíamos haber tenido hace años, para elegir de forma diferente cuando elegimos mal la primera vez. La mayoría de las relaciones rotas permanecen rotas. La mayoría de los muros, una vez construidos, nunca se derriban. La mayoría de las personas que se alejan siguen alejándose
hasta que están demasiado lejos para encontrar el camino de vuelta. Pero a veces, en raras ocasiones, milagrosamente, contra todo pronóstico, la vida nos ofrece otra oportunidad. Un momento en el que todo podría ir de una manera u otra, en el que podríamos volver a nuestros patrones familiares de aislamiento y autoprotección, o podríamos hacer el aterrador y vulnerable trabajo de tender la mano, de admitir que nos equivocamos, de decir las palabras que hay que decir, aunque nos tiemble la voz al pronunciarlas. El almirante podría haberle dado las gracias a Hannah de manera profesional, podría haber llevado a su hija de vuelta a la base y haber reanudado su vida cuidadosamente controlada, manteniendo a todos a distancia, donde no pudieran decepcionarlo ni obligarlo a sentir demasiado. Hannah podría haber aceptado su gratitud con un gesto cortés y haber cerrado la puerta, volviendo a su soledad, convenciéndose a sí misma de que estaba bien sola. Lena podría haber aceptado la disculpa de su padre y haberlo mantenido a distancia de todos modos, protegiéndose de futuras decepciones al no dejarlo entrar nunca por completo. Pero no hicieron nada de eso. En cambio, eligieron el camino más difícil, el incierto. Eligieron la conexión por encima de la seguridad, la vulnerabilidad por encima del control, la complicada realidad de las relaciones por encima de la ordenada comodidad del aislamiento. Y al tomar esa decisión, encontraron algo que ninguno de ellos se había atrevido a esperar. Se encontraron el uno al otro. No como salvador y salvada, no como padre obligado por el deber e hija resentida, no como extraños que se cruzan brevemente en la vida del otro, sino como familia, familia de verdad, la que se elige cuando las personas ven el quebranto del otro y deciden quedarse de todos modos. En el espacio entre las montañas y el cielo, 3 vidas chocaron en la oscuridad. Una hija que buscaba a su padre, ensayando palabras que nunca había tenido el valor de decir. Un padre atormentado por la ausencia, por todos los momentos que se había perdido y que nunca podría recuperar. Una enfermera que huía del mundo, convencida de que la única forma de sobrevivir era dejar de preocuparse. Ninguno de ellos sabía que un solo golpe en la puerta de una cabaña, desesperado, apenas audible, dado por una mujer que no tenía nada más que la fuerza para tender la mano una vez más, se convertiría en el momento en que todo cambiaría. Lena volvió a encontrar a su padre, no al vicealmirante, ni al oficial condecorado cuya fotografía colgaba en los edificios oficiales y cuyo nombre inspiraba respeto instantáneo. Encontró al padre que había perdido en algún momento del camino, enterrado bajo años de despliegues y distancia emocional. Encontró al hombre que podía arrodillarse en el suelo de una cabaña y llorar, que podía admitir que se había equivocado, que podía elegirla a ella antes que el deber, la presencia antes que el prestigio, la conexión antes que el cómodo entumecimiento del ajetreo. El almirante encontró a su hija, no a la niña con coletas que vagamente recordaba de hacía décadas, no a la adolescente cuyas llamadas dejaba pasar al buzón de voz, sino a la mujer en la que se había convertido a pesar de su ausencia, fuerte, resistente y dolorosamente solitaria, igual que él. Y encontró algo aún más importante. La humildad de admitir que todo lo que creía sobre el deber y el sacrificio había sido erróneo, que el mayor servicio que podía haber prestado no era a su país ni a su carrera, sino a la familia que tenía delante, que solo necesitaba que él estuviera allí. Y Hannah encontró algo en lo que había dejado de creer, algo que había descartado como idealismo ingenuo, una fantasía que no podía sobrevivir en el mundo real de los recortes presupuestarios, la escasez de personal, y los pacientes que morían a pesar de los esfuerzos de todos. Descubrió la verdad de que cuidar de los demás no era algo de lo que huir, algo que la agotaría hasta dejarla sin nada. Era algo hacia lo que correr, porque cuidar de verdad, del tipo que cuesta algo y lo exige todo, no nos hace más pequeños, nos hace más humanos, más nosotros mismos. Esta no era una historia sobre el rescate, aunque hubo un rescate. No se trataba de heroísmo, aunque se demostró valentía. Ni siquiera se trataba de supervivencia. Los 3 sobrevivieron a cosas que podrían haberlos destruido. Esta era una historia sobre 3 personas que aprendieron la misma verdad, cada uno a su manera. No estamos destinados a llevar nuestra soledad solos. No estamos hechos para el aislamiento, por muy seguro que parezca. Nos necesitamos unos a otros, no de una manera abstracta y teórica, sino en la realidad concreta de las comidas compartidas,
las conversaciones difíciles y el hecho de estar presentes incluso cuando es incómodo. Necesitamos que nos vean, que nos conozcan, que importemos a alguien más allá de lo que podemos producir, lograr o proporcionar. Y a veces, cuando somos lo suficientemente valientes como para llamar a la puerta de un desconocido a las 2 de la madrugada, destrozados, desesperados y sin opciones, encontramos exactamente lo que hemos estado buscando todo este tiempo. Si crees en el poder de las segundas oportunidades, suscríbete a este canal. Todas las historias que contamos tratan sobre personas reales que eligen el valor por encima de la comodidad, el amor por encima del miedo, la conexión por encima de la soledad segura de los muros que no protegen nada, pero lo alejan todo. Y si crees que los muros construidos a lo largo de los años pueden derribarse en unos instantes, si crees que nunca es demasiado tarde para tender la mano, nunca es demasiado tarde para admitir que te equivocaste, nunca es demasiado tarde para elegir de otra manera, deja un comentario. La familia siempre encuentra la manera. A todas las Hannah del mundo, las heroínas silenciosas que abren sus puertas a las 2 de la madrugada cuando alguien necesita ayuda desesperadamente. Esta historia es para vosotras. Se os ve. Sois importantes. Vuestra compasión cambia vidas de formas que nunca llegaréis a conocer del todo. A los más débiles que siguen intentándolo incluso cuando duele, que ensayan conversaciones en sus coches y comparten viajes por puertos de montaña con la esperanza de que esta vez sea diferente. Seguid adelante. Sigue intentándolo. La conexión que buscas es posible. Para los padres que aprenden que el deber hacia la familia es lo primero, que la presencia importa más que el prestigio, que estar presente es la forma más verdadera de servir. Nunca es demasiado tarde. Los muros pueden derribarse. La distancia puede acortarse. Elige hoy. Comparte este video con alguien que necesite oír que nunca es demasiado tarde para volver a casa, que la soledad no tiene por qué ser permanente, que la conexión siempre es posible, incluso cuando parece imposible, especialmente entonces. La semana que viene contaremos la historia de un bombero que se precipitó a un edificio en llamas para salvar a una niña, solo para descubrir que esa niña era la hija que nunca supo que tenía. Una historia sobre la identidad, el sacrificio y lo que significa ser padre cuando no sabías que lo eras. No te lo querrás perder. Hasta entonces, recuerda esto: la bondad nunca es en vano. Las segundas oportunidades son reales y a veces las personas a las que salvamos terminan salvándonos a nosotros también. Los muros pueden derribarse, la distancia puede acortarse. Solo hace falta a alguien lo suficientemente valiente como para